según la Secretaría de Salud, tan solo en México, no sé en otros países, pero se registran cada año 20,000 casos de anorexia y de bulimia. O sea, hay que imaginar 2 veces lleno el Auditorio Nacional. Es un grave problema de salud, los trastornos de la conducta alimentaria, pero desgraciadamente está muy mal diagnosticado o detectado. Se llega a confundir muchas veces con 24 kilos. Llegó a pesar 24 kilos, midiendo unos 60. Obviamente tuvo que estar internada 8 meses, se quedó estéril. Su recuperación fue muy, muy complicada porque tuvo complicaciones cardíacas, renales. Estuvo a punto de morir. Y una de las noticias más tristes que veo es que la media es que son alrededor de 15 años y el 75% de los casos se da en adolescentes, por supuesto, mujeres. ¿Por qué son más propensas las mujeres, Leti Huerta? Cuando ven desde niñas que las mamás se ven al espejo y se rechazan a ellas mismas. ¿Qué podríamos encontrar en su recámara? ¿Qué podríamos encontrar en el bote de basura? ¿Qué podríamos notar en el WC? Tiene sus 15 años en un mes. Y un doctor con poca ética les está recomendando unas inyecciones de semaglutida, que es la sustancia más común, que está tan de moda en México y en muchos países, muy de moda el estar inyectándose este medicamento para bajar 4 kilos. Bienvenidos al podcast con Sergio. Me da muchísimo gusto saludarlos. Si es tu primera vez aquí, escogiste un capítulo que yo creo que no solo te va a encantar, sino te va a servir a ti o a alguien más. Así que el que estés aquí me hace desde ya saber que eres una persona que te gusta mejorar, que te gusta inspirarte en la vida y sobre todo buscar cosas que a ti o a otros los ayuden. Recuerda que si tú le envías esto a alguien, le estás ayudando, estás haciendo mejor una vida. Y bueno, si alguien te envió a ti este episodio, quiero decir también que te quieren mucho y que están pensando en ti. Así que compartir esto es compartir esto que tenemos adentro y que se llama amor. Bueno, pues ayúdame a ayudar, como lo digo siempre, y pues gracias por tu tiempo, donde quiera que estés, si estás en el gimnasio, si estás en el auto, gracias por escuchar esto, habiendo tantas cosas por escuchar, que me des el honor de llegar hasta ti, a tus oídos, a tu mente, lo valoro mucho. ¿Y sabes cómo lo pago? Teniendo a los mejores especialistas, a las mentes más brillantes, a personas que nos dejen algo, que nos inspiren. Y el compromiso que yo te pido de vuelta es suscríbete. Es muy fácil, es gratis y puedes compartir esto, como lo decíamos. Así que con eso me ayudas mucho a tener a muy, muy buenos especialistas y a cero costo para ti. Y bueno, pues ahora sí que vamos a darle y a darle con todo y con Sergio. Leti Huerta es licenciada en nutrición, directora general de consultoría nutriólogas Leti Huerta. Tiene más de 25 años especializada en temas como anorexia, bulimia, vigorexia, trastornos de la alimentación. Ha colaborado en diversas revistas y medios de comunicación en México, como TV Azteca, por supuesto, donde tuve el honor de entrevistarla, Televisa, Canal 11 en Diálogos en Confianza, Imagen TV. También ha participado en la revista del consumidor de Profeco. Y bueno, ha estado en una cantidad inimaginable de cursos y de conferencias en diversas universidades alrededor del país y también en muchos hospitales que han estado atendiendo puntualmente temas de trastornos de la alimentación. Leti Huerta trabajó en el Centro Médico Dalinde muchísimos años, colaboró también en el servicio de nutrición del Hospital San Angelín Chapultepec. ¿Cómo podría cambiar la vida de la persona que nos está escuchando en este momento si pone en práctica y escucha con atención todo lo que estamos a punto de platicar, estos riesgos alimenticios? Creo que con una buena información podrían detectar a tiempo, muy a tiempo, algún trastorno que se esté presentando en sus hijos o en sus hijas y le podría salvar la vida. ¿Qué tan frecuente está siendo esto en nuestros adolescentes?
Desgraciadamente, Sergio, está siendo un problema cada vez más frecuente. Es un grave problema de salud, los trastornos de la conducta alimentaria, pero desgraciadamente no se, está muy mal diagnosticado o detectado. Se llega a confundir muchas veces con el querer cuidarse, el querer estar en un buen peso, se confunden muchas veces también con que la familia se pone a dieta, ¿no? Y todos se ponen a dieta para estar más sanos y más saludables. Y esa línea entre el cuidado y un trastorno de la conducta alimentaria es sumamente delgado y el dar el paso es muy, muy fácil a cualquier edad, pero más en los adolescentes, mucho más frecuente en los adolescentes en los cuales todavía neurológicamente no están lo suficientemente maduros como para poder tener los criterios que un adulto tiene en decir, esto me pone en riesgo y esto Estaba no lo viendo quiero. cifras que me gustaría compartir contigo que nos escuchas. Según la Secretaría de Salud, tan solo en México, no sé en otros países, pero se registran cada año 20,000 casos de anorexia y de bulimia. O sea, hay que imaginar 2 veces lleno el Auditorio Nacional. Y una de las noticias más tristes que veo es que la media es que son alrededor de 15 años y el 75% de los casos se da en adolescentes, por supuesto mujeres. ¿Por qué son más propensas las mujeres, Leti Huerta? Tú tienes, ¿qué ves en consulta? Mira, yo lo que veo en consulta es un problema desde la familia. Yo lo que me he dado cuenta muchas veces es que llegan estas niñas, generalmente, tienen una relación, afectiva no muy buena principalmente con los padres, específicamente con la mamá. Y, al principio, los llevan porque esta niña no quiere comer, ¿no? O, los llevan porque tenían de niñas, son niñas de a lo mejor cuando están en plena etapa de pubertad, 9, 10 años, empiezan a acumular un poco más de grasa, que es completamente normal. Es completamente normal por el cambio, que está teniendo su cuerpo, la formación de hormonas, empieza a acumular más grasa en el área abdominal, entonces es cuando dicen que las niñas se ven Ujú, ujú. panzoncitas. Y desgraciadamente luego llegan con profesionales de la salud, Sergio, que no son muy profesionales y que no tienen los conocimientos específicos para poder detectar, hacer entrevistas y detectar a tiempo algún trastorno y sobre todo pararlo, Sergio, decirles a las mamás, ser enérgicos y explicarles con base a la evidencia científica cómo este cambio en el cuerpo de los niños es completamente normal. Y entonces empiezan a ponerlas a dieta de reducción, de restricción, y cuando empiezan a adelgazar las niñas, ya, ¿qué les dicen los Te ves papás? muy bien, qué Qué bonita te bonita te ves. ves. Oye, esto me preocupa muchísimo porque ¿en qué medida crees tú que el problema empieza en la familia? En mi experiencia, yo creo que es más del 65-70% de la causa, en la casa, la familia. Sergio, ¿a ti te consta que muchas veces estamos en una reunión, en una plática y sobre todo en México, se meten con tu peso, ¿no? ¿Hace cuántos kilos no nos vemos, no? Ay, qué repuestito te ves, o ay, mira la cachetoncita, ¿no? Cuando están chiquitos. O sea, la gente la sociedad se mete en tu peso, que es Claro. algo tuyo. Es tu cuerpo. No tendríamos por qué el estar hablando de esa forma. Y y esto se ve socialmente aceptado, es común, ¿Cómo puedo diferenciar entre que mi hija tiene un trastorno alimenticio o está haciendo una dieta? porque las niñas, nuestras adolescentes, como bien comentaste, empiezan en etapas muy tempranas, 12, 13, 14, 15 años a tener este tipo de trastornos. Eh, Principalmente cuando en la casa se está hablando tanto del peso, cuando ven desde niñas que las mamás se ven al espejo y se rechazan a ellas mismas, se dicen: "Mira qué gorda estoy", o se hablan feo de su cuerpo.
escuchan que hablan del cuerpo de los demás, ahí Oh, empieza el trastorno. Empieza el trastorno cuando la misma madre y el mismo padre se rechazan a ellos mismos por su peso. Ellos empiezan en su cabecita tan inmadura y tan falta de experiencia y de criterios, empiezan a creer y a pensar que para poder ser aceptado necesitas tener ciertas características físicas. Creo que desde ahí empieza el problema, cuando empiezan a hablar en la mesa sobre esto engorda, esto no lo comas porque esto te engorda, o ya comiste suficiente, no más. ¿Quién La mamá, cómo sabe la capacidad que tiene el niño, o la niña, o el adolescente de comer? Sobre todo de nuestras niñas, como dices, es más del 70% de las mujeres el que presenta este trastorno. No es únicamente un trastorno de mujeres, pero empiezan en su cabecita a generar ciertas conexiones distorsionadas, porque por eso empieza a haber una distorsión de la imagen corporal y una distorsión de muchas percepciones en ese es relación a un la tema comida, Sergio. importantísimo y que quería tocar contigo, porque al final es cómo hablo de la comida y qué puedo decirle, qué sí puedo decirle sobre su peso o sobre su alimentación y qué no debo decirle. ¿Qué debo decirle sobre su peso? Nada. Nada. Absolutamente nada, Si me preocupa, pues como nada. papá te ¿Qué puedo debo preocupar decir? y ves que su peso, ¿no? Está es un sobrepeso que alarme. Entonces, verte en el espejo y ver cómo estás tú y cómo eres tú, y no pedirle a nuestros hijos que tengan una estructura y un peso que no van a tener porque tienen nuestras herencias. Ajá, en primera. En segundo lugar, la segunda forma es llevarlos con especialistas serios, tengan cédula profesional, ajá, que tengan cédula profesional y que hagan una Yo me evaluación pregunto, y la persona que nos está de la viendo, estoy condición seguro de. que se pregunta lo mismo, ¿con quién debo de acudir? ¿Porque voy con el nutriólogo? ¿Porque voy con el psicólogo? ¿Porque voy con el psiquiatra? Ajá, en primera instancia tiene que ser el pediatra. Tu pediatra, porque hasta los 18 años, nuestros hijos tienen que acudir con el pediatra. También es importante acudir a tiempo con un nutriólogo, con un licenciado Primero en voy con el nutrición. pediatra, después paso 2. Si el pediatra me dice, aquí hay un tema, voy con el nutriólogo, El nutriólogo y el licenciado en nutrición es lo mismo, pero el ¿okey? especialista en pediatría tiene de la especialización para poder tener los criterios de dar un mejor diagnóstico, evaluar a tu hijo correctamente. Todos los nutriólogos o los licenciados en nutrición tenemos una embarrada, ajá, de lo que es la nutrición en paciente pediátrico, pero nada ¿Qué como tan un capacitados especialista. considerarías tú? Y sé que, como dicen, el perro no come perro, diríamos en el periodismo, pero hay que ser honestos con la gente. ¿Qué tan capacitados están los nutriólogos en sí para hablar sobre anorexia, sobre bulimia, sobre vigorexia realmente? O sea, ¿están realmente capacitados todos? No, ¿Y qué es lo que están pasando por alto? yo creo que una de las cosas que principalmente son los riesgos en los cuales se presentan cuando van con un nutriólogo que no tiene toda la preparación o todos los conocimientos, que pueda caer en un trastorno tu hijo, tu hija o tu hijo, que pueda caer en un trastorno de la conducta, porque se va a favorecer o se le va a dar mucho más fuerza a un tema de un peso o a una dieta a los cuales no se puede poner a un adolescente o a un niño. Un niño, y eso es algo muy importante que me gustaría que tu audiencia se le quede y se lo lleve. Un niño no se puede poner una dieta restrictiva. Un niño, un adolescente que está en crecimiento y que está en desarrollo, no puede tener una dieta de reducción. Vamos a entrar de lleno en ese tema, pero me gustaría, antes de abrir esa puerta, que es súper importante, ¿cuándo es un momento en que dices tengo que ir? O sea, ¿cuál es el momento en que dices, no, esto no puede seguir? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son Creo que los hay, focos rojos? ok, en cuanto a síntomas, no puedes notar que tu hija o tu hijo empiezan a comer de una forma
compulsiva, puede ser que empiecen a tener ansiedad, notas que hay ansiedad en ellos por comer, que quieren seguir, seguir, seguir y no parar. Cuando notas lo contrario, también, cuando notas que tu adolescente, por ejemplo, yo en una etapa un poquito más 14, 15, que están mucho tiempo en las redes sociales, que están mucho tiempo en estas redes que hay tanta información, desinformación, yo le diría, que hay tanta desinformación, y empiezan a querer copiar las recomendaciones o las dietas que empiezan a ver que hacen los youtubers, Influencer. ¿no? Los tiktokeros, influencers, etcétera, que no tienen todavía, que no tienen los conocimientos y que empiezan a quererlos seguir. Entonces, mamá, es que voy a hacer, hoy no voy Ujú. a cenar, ¿no? O no desayunar, es que no tengo hambre. O empiezan a decir, es que me duele mucho el estómago. Tengo mucho dolor. No, 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 no quiero comer porque me duele el estómago. Tengo náuseas. Por ejemplo, otro síntoma, empiezan a querer hacer ejercicio excesivamente. Empiezan a hacer ejercicio en la mañana y luego hacen ejercicio en la noche, se ponen a ver estos videos que hay en las redes y empiezan a querer hacer ejercicio 2 o 3 veces al día. Otra cosa, empiezan a tomar mucha agua porque les da hambre. Entonces empiezan líquido, líquido, líquido para llenarse. Hay retos estúpidos, perdón por la palabra, pero hay retos estúpidos de agua, de líquido. Toma agua. ¿Quieres sentirte llena? Es el reto de cuántos litros te tomas sin comer, ¿no? Entonces, esas son alertas. Otra cosa, que se vean en el espejo y que no Ajá, les okey. guste cómo se ven. Ser muy críticos, muy Que críticas. empiezan a ser muy críticos con su cuerpo. Ay, mamá, no me gusta. Mira, mira nada más esto, qué fea estoy, no me gusta. Ese tipo de cosas son alertas y llamadas de Debo decir atención muy que importantes. he conocido casos muy dramáticos y de repente empiezan a ver sin dar porque además a veces como padre no te das cuenta, no te das cuenta de lo que está pasando. No te das cuenta porque además de repente usan la ropa holgada, ¿no? Puede ser, porque de repente ocultan también lo que está pasando, porque obviamente no lo van a compartir quizá contigo y empiezan a bajar de peso, ¿no? Y es algo que empiezas quizá a notar muy, muy tarde, ¿no? Entonces, y de repente puede haber síntomas quizá como desmayos, puede haber síntomas como de plano ya anemia. ¿Qué nos puedes decir en esto ya? Que empieza a ver cosas ya dramáticas, ¿no? Ya en signos y síntomas mucho más marcados, Sergio, claro, además de la pérdida de peso, pueden empezar a notar que sus hijas principalmente tienen mucho frío, se ponen como más capas porque les da frío, porque pues la grasa también regula la temperatura corporal. Entonces, al haber pérdida de grasa, muy importante, entonces sí, es cuando ya empiezan a tener más frío, pierden su periodo menstrual, o sea, se llama menorrea, empiezan a perder su periodo menstrual, dejan de menstruar, por eso también es muy importante el enseñarles y llevar con nuestras hijas alguna app que lleve en control de su ciclo menstrual e ir viendo cómo van sus periodos, porque también si hay alguna alteración, pues esa puede ser también una llamada de atención. Otra de las cosas que también pueden empezar a notar es que empiezan a tener problemas en la escuela de socialización, empiezan a apartarse de sus grupos, también empiezan a bajar sus calificaciones porque hay falta de concentración porque no tienen la misma energía ni la misma concentración que tienen, porque no hay Claro, nutrientes que al suban, que cerebro, literal, que claro. vayan al cerebro, nutran. Entonces, ese también es otro síntoma. También otra de las cosas que pueden empezar a notar es que empiezan a tener problemas dentales, los dientes se les empiecen, esto principalmente en las personas con bulimia, que ahorita hablaremos de cada una de estas, pero adelante un poquito. También problemas dentales, empiezan a ver que pierden el esmalte, pierden el esmalte de sus dientes.
Ya más avanzado, pues ya empiezan a ver anemia. Cuando la mamá ya los manda a hacer un estudio de sangre o el nutriólogo o el médico, pues ya pueden ver otros síntomas como anemia, como baja el sistema inmunológico, como proteínas totales bajas, albúmina baja, globulina baja, transferrina baja, ¿no? Ya Empiezan a ver en su química creatininas altas. sanguínea todo empieza a cambiar, Sí, otros claro. parámetros, sí es. Ya parámetros de ¿Qué te laboratorio parece si le alterados. entramos de lleno para no darle vueltas a cuáles son estos 5 riesgos de los que hablamos y que todo padre, todo madre debe de conocer si tiene particularmente una hija adolescente? Y perdón que recalquemos en hija, pero los datos son alarmantes y están ahí, son claros. Por supuesto, aclarar puede ser también en un hijo, pero creo que está muy focalizado. Entonces, vamos a empezar y casi en orden alfabético. Anorexia. ¿Qué es la anorexia, Leti Huerta? Mira, la anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria y principalmente se caracteriza por una restricción extrema de la ingesta. Esa es la definición, digamos. Se restringe la ingesta de comida, la ingesta calórica, significativamente. Empiezan a tener unos hábitos alimentarios muy erróneos, empiezan a comer pequeñas cantidades y son muy selectivas con la comida que escogen. O sea, comen verdura, comen algunas, porque no comen todas las verduras, no comen frutas, comen proteína magra y empiezan a restringir y a limitar significativamente los carbohidratos y el tipo de carbohidratos, tanto buenos, ¿no? Como carbohidratos complejos como carbohidratos simples. Entonces, ellas también tienen una distorsión de su imagen corporal. O sea, hay que entender que el problema con estos trastornos de la conducta alimentaria, el problema no es el alimento. El problema es la alteración mental que están presentando estos adolescentes y que estas alteraciones pueden empezar a ser detectados por el nutriólogo cuando acuden por primera vez, pero tienen que ser Ok. diagnosticados por el O sea, psicólogo. es un trabajo interdisciplinario, Entonces, ¿no? es un trabajo multidisciplinario, definitivamente, definitivamente. Un nutriólogo no puede tratar una anorexia. Importante. Tiene que tratarlo un psiquiatra, un psicólogo, un médico, y dependiendo de la complejidad y ya del avance que tenga este paciente, ya se buscan diferentes especialistas como cardiólogo, nefrólogo, internista, y obviamente un ¿Cuál nutriólogo es el caso especialista más en grave que tú has trastornos, visto ¿no? de anorexia? Para que la gente se dé una idea de lo que puede llegar a pasar. Sí, fue hace muchos años, fue un caso muy complicado, pesaba esta chava 24 kilos, llegó a pesar 24 kilos. Midiendo unos 60. Obviamente, tuvo que estar internada, 8 meses, tuvo que estar internada 8 meses. Obviamente, bueno, se quedó estéril, su recuperación, fue muy, muy complicada porque tuvo complicaciones cardíacas, renales, con descalcificación, estuvo a punto de morir. ¿Algo más que tengamos que decir sobre la anorexia? Sé que podríamos hablar mucho, pero como vamos a ir caso por caso, Bueno, tienen una pérdida muscular muy importante, que la recuperación de la masa muscular es bien complicada después de pues, una sarcopenia que fue ¿qué es generada la por sarcopenia? desnutrición. Para que quien nos Entonces, ve entienda. la sarcopenia Ok, es la ok. pérdida de masa muscular. En las personas con anorexia, en las mujeres con anorexia, presentan esta alteración, empiezan a perder masa muscular por la desnutrición y desgraciadamente es muy difícil el recuperar este músculo en estos casos porque primero hay que recuperar los órganos, hay que recuperar la salud y esto es un proceso muy largo, más de 6 meses, dependiendo del diagnóstico del médico, dependiendo del diagnóstico del psicólogo y del psiquiatra, pero es el tiempo de recuperación. Al final son años lo que se tarda en recuperar el Vámonos al cuerpo. segundo caso, bulimia. ¿Qué es la bulimia? La bulimia también es un trastorno de la conducta alimentaria, pero se caracteriza por conductas de atracones. Ahorita que hablabas tienen ciertos crisis o periodos entre conductas compensatorias y atracones.
Llegan días en los cuales no pueden parar de comer y están come, y come, y come, Eso y es el come, comen atracón. escondidas, principalmente, generalmente escondidas, ese es el atracón, empezar a comer compulsivamente, obviamente productos altamente calóricos, ¿no? O sea, productos que son, que tienen muchas calorías, altos en conservadores, em, se dan el atacón y después empiezan a tener remordimientos y después empiezan conductas restrictivas, ¿no? Empiezan a tratar de compensar este atracón haciendo más ejercicio, se ponen a hacer 2 o 3 horas de ejercicio al día, se laxan, utilizan laxantes para evitar la absorción de lo que se comieron. Entonces, estas conductas o El vómito, se que es lo provocan que el vómito, conocemos ¿no? justamente de la bulimia en El particular. Como bulimia, ¿no? Que se produce, pero es una conducta de atracón con compensación, que la compensación es o laxarse o hacer ejercicio excesivamente. Si empiezan a tener una obsesión con el cuerpo, si empiezan también a tener una distorsión de la imagen corporal, pero en comparación a la anorexia, las personas con bulimia no pierden tanto peso. Y esto es algo muy interesante, porque no son gente extremadamente delgada, la gente que padece bulimia. ¿Por qué? Porque como tienen conductas de atracón y tienen al cuerpo, a su organismo lo tienen en hambruna, lo están matando de hambre, cuando llegan a darse el atracón, el cuerpo al detectar el alimento trata de absorber Ujú. lo más que pueda. Y la forma en la que absorbe o almacena el cuerpo, el alimento, pues, es principalmente en forma de grasa. Las 2 alteraciones de la conducta alimentaria te llevan a la muerte. ¿Qué es lo que pasa? Pues, son diferentes los procesos que tiene cada una de estas, alteraciones de la conducta alimentaria, pero, por ejemplo, las personas con bulimia, como usan tanto laxante, como se laxan constantemente, bueno, pues obviamente después tienen problemas digestivos crónicos. Ya no puede hacer su proceso natural el intestino por vía natural. Aplastan, destrozan las laxantes, todas tus vellosidades intestinales, toda tu microbiota la destrozan. Entonces, hay problemas muy graves de calcificación, hay problemas muy graves también de depresión, hay problemas de retención de memoria y puede haber tenerlos que operar porque el intestino se paraliza y no hay forma de moverlo. Entonces tienen que operarlo para que haya otra vez Ah, okey. movimiento peristáltico y puedan, exactamente, y puedan otra vez regular su digestión. Entonces son problemas muy graves y fíjate que yo creo que también en el tema de anorexia y de bulimia es muy, muy sencillo o muy fácil el que los papás puedan empezar a detectarlo desde su casa, ¿no? Ya vimos algunas llamadas, pero, por ejemplo, en el de anorexia, pero en el caso de bulimia, una de las formas es, pues, revisen sus recámaras de los hijos. O sea, hay que ver qué es lo que tienen, abajo de su cama, abajo de su almohada, en su closet, porque luego tienen ciertos, utensilios con los cuales se ayudan a provocarse ¿Cómo? el vómito. Otro también, el papel de baño, pueden ver el bote de basura del baño. Vean los WCs. ¿Qué podríamos encontrar en su recámara? ¿Qué podríamos encontrar en el bote de basura? ¿Qué podríamos notar en el WC Pues mira, en su recámara pueden ver que a lo mejor tiene un cepillo de dientes en la recámara, para provocar ¿no? el Un vómito? cepillo de dientes para provocarse el vómito. Pueden notar estos, ¿cómo Como se los llaman? de Estos paleta. palitos para, Sí, 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 sí. como paleta, La pueden batelenguas, revisarlos también, la porque luego batelenguas no que usan quieren los doctores, sí, sí. el lenguas, exacto, o el cepillo para También. limpiar la lengua, En el bote de basura, también. ¿qué notaríamos? ¿Que Ruidos. quizá hubo vómito en el bote de basura o qué estaríamos encontrando? Y pueden
pueden ver, por ejemplo, que vean papel de baño o que vean Kleenex, ¿no? Que tengan manchas, manchas de comida, o que tengan acidez, que se vean, que tengan líquido amarillo, que es ya la bilis, de tanto que se provocaron el vómito. También pueden entrar al baño después, porque si no le jalaron bien los chavos al baño, que luego es muy común, eh, ahí queda residuo de comida en el WC, entonces ahí lo pueden detectar. Chequen el esmalte, chequen el esmalte de sus dientes, si se empiezan a ver sus dientes opacos o amarillos, eso también. Pérdida de cabello, eso sí, en los 2 casos empiezan a notar que significativamente se les está cayendo muchísimo el cabello. Y en el caso de la bulimia, también empiecen a ver que empiece sus hijos a pedirle, porque ¿quién hace el súper? Los En la papás. mayoría de los casos. La mayoría de los casos son los papás. Pues que les empiecen a pedir más papas, chocolates, galletas, que empiecen a hacer, por ejemplo, postres y se los acaben ellas, por ejemplo, ¿no? Ay, se me antojó hacer algo y se lo acaba. Ay, me lo acabé. En la anorexia, mucho producto light, Sergio. Empiezan a buscar muchas cosas light, pensando que porque es light no les va a engordar, ¿no? Entonces empiezan a buscar productos y sabes que se meten mucho, porque yo la verdad es que he tenido pacientes que se vuelven expertas en nutrición. Saben leer etiquetas y además ese es otro tip. Empiezan a leer etiquetas y dices, no, bueno, o Sí, sea, sí las lo lee mejor creo. que un Sí, nutriólogo. sí. O sea, no, este no, porque este tiene muchas calorías. Mejor este que tiene este no tiene azúcar. O sea, te empiezan a hablar de cosas así que dices, ¿y a ti qué te importa la cantidad Y de a esa azúcar edad que tienes? necesitas No, o sea, energía, ¿no? claro, ¿y por qué crees que un producto light te va a hacer bien? ¿Quién te dijo que un producto light es sano? Eso no es cierto tampoco. Y preguntarle como papá, Mm, ¿y tú cómo lo esa sabes? O sea, curiosidad. pregunta, ¿y tú cómo lo sabes? ¿Qué lo piensas? ¿Y cómo lo supiste? Ah, es que mamá lo vi porque lo vi en tal red, Ujú, porque me lo dijo ujú. mi amiga. Inviten a sus amistades de sus hijas a su casa. Vean cómo hablan, cómo comen, qué dicen y cómo conviven entre ellas también. Las amistades, claro. ¿Te parece si entramos al tema vigorexia? La vigorexia es la obsesión por ganar masa muscular, ¿no? Esa es la vigorexia. Y por tener un cuerpo perfecto, o sea, por tener y tener un cuerpo perfecto, pues, yo no sé también quién les dice que ese sea un cuerpo perfecto, Sí, la sí, sí, sociedad, ¿no? completamente. Pero realmente, bueno, esa es la idea que tienen, ¿no? Ellos piensan que tener un cuerpo perfecto, que el estar sano es tener mucho músculo. Tienen tienen dietas generalmente muy altas en proteína, muy altas en proteína, o sea, fuera de la normalidad, fuera de la recomendación adecuada para las necesidades de cada una de las personas. Pero bueno, estas personas copian dietas que les da el instructor, que les da la amiga que le funcionó, y entonces ahora además de hacer la dieta que le recomendó el coach o que le recomendó la amiga o el amigo porque le funcionó, toman excesivamente suplementos además de la dieta. Polvos altísimos en proteína, luego se están tomando 3 o 4 polvos proteicos, están además tomando creatina sin prescripción y sin recomendación y sin dosificación, sobre todo. Entonces, se ponen a hacer 2 o 3 horas de ejercicio diariamente y también muchas veces cuando tienen algún compromiso o alguna comida, Sergio, lo compensan con 1 hora más de ejercicio. Mm, ujú. Es un abuso de suplementos terrible. Ahora, uno diría, no, bueno, yo estoy muy contento porque mi hija no sale del gimnasio, o no para de hacer pilates, o no para de ver videos en los que hace ejercicio, o mi hijo, como hemos dicho, pero particularmente creo que es en mujeres, y como padre dice, no, bueno, yo veo que se está poniendo súper fuerte, no tiene un gramo de grasa. ¿Cuáles los riesgos? Y por qué el cuerpo necesita grasa también, no puede ser solo músculo, ¿cierto? Lo que provoca es daño hepático, empieza a provocar hígado graso, empieza a haber inflamación hepática, daño renal.
Hay varios casos ya que se han presentado de, ya no nada más hígado graso, sino riñones con grasa, riñón graso, ya casos eh, ya con evidencias científicas por el uso excesivo de este tipo de suplementos y de complementos. Entonces, esos son dos de los daños más importantes. Cuando tienen un déficit de grasa tan importante, también dejan de menstruar, igual que las personas con anorexia. Los daños también en el sistema inmunológico son altísimos. Y este tipo de suplementos, Sergio, tienen alto contenido en hierro. Entonces, la sangre se hace muy densa. Se hace la hemoglobina, el hematocrito, los eritrocitos. Es como si pasaras chapopote por las arterias. Mm, Dar un líquido, pasa un chapopote por las arterias. Aumentan los niveles también de colesterol en muchos casos, de ácido úrico, y se empieza a almacenar el colesterol también en las arterias, más la densidad de la sangre. Lo que sucede es que empieza a costar mucho más trabajo para el corazón el filtrar y el producir el que pase adecuadamente la sangre por todo tu cuerpo. Entonces puede haber un riesgo de un infarto también. también daño al corazón. O sea, imagínate, además de los órganos que has mencionado, el propio corazón. Si pudiéramos un poquito como hacer un estimado en tu consulta, ¿en qué tanto verías tú casos de anorexia, bulimia, vigorexia? O sea, si lo habláramos como, si pudiéramos dar algún porcentaje en lo que tú has visto. Vigorexia. Vigorexia Vigorexia. en primer lugar. Hubiera Segundo, pensado, hubiera pensado yo que anorexia. no, fíjate que vigorexia. Están llegando muchos casos. He tenido muchos casos de vigorexia. Y después, segundo lugar, anorexia. A veces viene junto con bulimia, porque Claro, muchas veces viene claro. en conjunto, pero sí, principalmente vigorexia. Qué interesante. O sea, no me lo hubiera imaginado. Verdaderamente pensé que hubiera sido anorexia primero. ¿Algo más que quisieras decirnos sobre la vigorexia? Hay que promover el que se realice deporte en familia, pero si ven que los papás están obsesionados con hacer más músculo y querer tener un cuerpo atlético o fitness, como le llaman, ahora, pues es muy fácil que el adolescente quiera ser igual que el papá o igual que la mamá. Y como bien dicen, ¿no? Las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra. Y Así creo es. que hay que siempre estar pendientes de eso. Nuestros hijos nos están observando. Otra de las cosas, y eso también es un punto que me gustaría dejarle claro y comentar con tu auditorio, es ojo con las pastillas o chochitos o gotitas que luego muchas veces ciertas personas con poca ética les empiezan a recomendar para ganar más músculo o para perder más grasa, estos quemadores de grasa, que pueden muchas veces afectar, bueno, que también es otra de las complicaciones de estos trastornos de la conducta alimentaria, problemas tiroideos. Ujú. Entonces, por eso es mejor que acudan con un especialista y que les enseñen a llevar un hábito de nutrición familiar. Y sabes que también, Sergio, todas estas dietas tan restrictivas que hay, estas dietas tan restrictivas que son dietas con muy pocas calorías, hay unas que son dietas que les llaman hipocalóricas porque están consumiendo los chavos o las chavas 500 calorías al día. 500 500 calorías al calorías. Cuando necesitas, ¿qué? 2300, 2500, ¿cuánto podría ser? ¿Qué menos? Pon tú que necesites 1200, 1400, 1600. En el caso de los adolescentes, hombres, Hablaba, 1800. hablaba de mí, yo creo. Bueno, qué malo. Esas son las que quisiéramos comernos, pero, pero, pero pon tú promedio 1400. Están comiendo 500 calorías al día, con una dieta tan selectiva que solamente tiene proteína y verdura. Lo hacen sin control, sin monitoreo, sin seguimiento y sin estudios previos, A ver, como dietas para poder. restrictivas. Entonces, una sería muy baja en calorías, ¿no? Una muy baja en calorías, otras son dietas que son bajas en calorías, pero también quitan grupos de alimentos como no carbohidratos o no grasas o no proteínas.
Otras son dietas también restrictivas en las cuales solo dejan un solo grupo de alimento. ¿Cómo? Otras dietas como proteína solamente. La dieta keto, le llaman. La keto o la dieta Atkins, por ejemplo, que son dietas altas en proteína y mal llevadas, porque hay ciertos tipos de dietas que bien monitoreadas y ajustadas a las necesidades del cuerpo, pueden tener muy buenos resultados, pero otro tipo de dieta restrictiva son dietas de puros líquidos, dietas de moda, serio. Hay también luego unas que les llaman detox, ¿no? Entonces están durante una semana sin comer, solamente tomando líquido y se toman 3 litros de agua al día y a cada litro le ponen una cucharada de miel. Ujú. Le ponen una cucharada de miel y eso es lo que están consumiendo en el día. O sea, están comiendo 90, 125 calorías en un día únicamente de No, líquido pues, de glucosa. Imagínate. Otro tipo de dieta restrictiva, bueno, otro tipo de, no dieta, sino de método que están usando mucho los adolescentes, es el hacer ayuno intermitente o lo que le llaman fasting. fasting. Ujú. Pero lo grave de esto es que el fasting o el ayuno no es para todos, no Claro, es para todos, y mucho menos para un adolescente que se va a la escuela y se va sin desayunar, así y es. no desayuna, y no come nada en la escuela, y llega hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde, 2 de la tarde a comer. Y después de un fasting tan largo que hacen estos chavos, o de un ayuno tan largo, el cuerpo, al consumir algo, lo va a tratar de almacenar al 100%. Ujú. Claro, Entonces, ni se nutren y solamente les hace daño. Aguas también con eso, ¿no? Este tipo de dietas que, te digo, se comen 500 calorías hacen una sola comida al día y se van a hacer 2 horas de ejercicio. así es. Entonces, ojo con este tipo de dietas restrictivas. Hay muchas veces que también También. se laxan para evitar absorción de lo que están comiendo. Otras se ponen parches que para quitarles el hambre, que Ujú. los papás mismos les están comprando, ¿eh? Los papás están No, comprando esos parches, o, ay, es que tenemos una boda, o son los 15 años de mi hija, y el vestido se le ve feo porque no me gusta porque se ve gordita, ujú, ¿no? ujú. Y entonces van con el doctor y le dicen: "Doctor, me urge que baje mi hija 4 kilos porque tiene sus 15 años en un mes". Y un doctor con poca ética les está recomendando unas inyecciones de semaglutida, que es la sustancia más común, que está tan de moda en México y en muchos países, muy de moda el estar inyectándose este medicamento para bajar 4 kilos. Hay que decirlo. Por supuesto, no hacerlo. Por supuesto, no pedirlo. Por supuesto, si nos está viendo cualquier adolescente, esto está completamente fuera de orden, ¿no? Y pues debe ser peligroso, me imagino. Es muy peligroso. Cualquier medicamento en una persona que no tiene obesidad o que no tiene comorbilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene enfermedades ya que esté presentando su cuerpo, que tenga una relación ya directa o que esté afectando su salud, como resistencia a la insulina, como diabetes, como problemas cardíacos, como presión alta, como hígado graso, y le inyectan este tipo de productos o le dan una pastilla para que baje esos 4 kilos o le ponen unas gotitas o se toman unas gotitas que son naturales y que veto a saber qué tienen, porque nadie sabe lo que tienen, porque ni siquiera están regulados por COFEPRIS, por ejemplo, o por otras instituciones de la FDA, por ejemplo, en otros países. Eh, no están regulados ni permitidos y los inyectan con tal de que baje, con tal de que se vea bonita, con tal de que le quede el vestido, con tal de que mi hija no sea la gorda. Y eso, los papás, o sea,
que intervienen a veces en este proceso, ¿no? Después los rebotes que tienen con este tipo de productos. Este tipo de inyecciones de semaglutida, Sergio, se vuelve una dependencia. ¿Por qué? Porque rebotan, porque no modifican hábitos, Sergio, porque al final tienen muchos efectos secundarios, sí pierden el apetito, pero tienen dolores abdominales muy fuertes, tienen periodos de diarreas fuertes. Esto puede provocar gastroparesia, o sea, se queda paralizado tu estómago, no se Increíble, mueve, increíble. no se mueve. Pueden provocar incluso desequilibrio hidroelectrolítico, o sea, que haya más pérdida de sodio, potasio y cloro. El potasio está relacionado con el ritmo cardíaco también. Estos electrolitos son básicos, muchos calambres, dolor muscular, descalcificación. Y esta descalcificación no la van a ver ahorita, a los 15. Lo van a ver a los 30, los van a ver a los 40, los van a ver a los 50 cuando iba caminando y de pronto le hizo así y se fracturó el tobillo. Leti, el último de los riesgos, y curiosamente este no entra por la boca, este entra por los ojos, redes sociales y medios, porque hemos visto durante muchas décadas la alimentación con la que contábamos, pero nunca como hoy se había dado este problema y creo que este tema está íntimamente ligado al uso indiscriminado a veces de redes sociales en particular y por supuesto a los medios de comunicación, estos estereotipos, estos estigmas que hay. Desgraciadamente, estas redes sociales están imponiendo unos modelos de belleza que son completamente irreales y que los chavos con esta inmadurez que tienen los siguen porque creen que si son como ellos van a ser exitosos. Si creen que son como ellos van a ser amados. Si creen que son como ellos van a ser respetados. Las redes sociales están fomentando comparativos muy, muy fuertes y conductas restrictivas muy, muy constantes. Desgraciadamente, muchos influencers no tienen la preparación ni la formación en medicina, en nutrición, y están difundiendo información falsa y errónea con tal de ganar eh, seguidores, ¿no? Followers. Entonces, hay que enseñarles a nuestros hijos, sobre todo ¿cómo podríamos nosotros como papás detectarlo? Llega tu hijo y te dice, oye mamá, cómprame ahora quinoa. Ay, ¿por qué quieres quinoa, mi amor? Es que fíjate que lo vi en tal red social, la quinoa tiene más proteína y no engorda. Ah, muy bien, mi amor. ¿En cuál red social? ¿Quién te lo dijo? Ah, a ver, empecemos en nuestros hijos que empiecen a tener un pensamiento mucho más crítico, Sergio. Esa es la palabra, que tengan un pensamiento crítico, que es, a ver, ¿dónde lo viste? ¿Quién lo dijo? ¿Qué dijo? ¿Y de dónde la sacó? Ah, okey. No dice qué fuente, no dice de dónde lo sacó. Okey, vamos a buscar, vamos a investigar. A ver, vamos con tu nutrióloga, vamos con tu doctor, vamos con tu nutriólogo y vamos a preguntar. A ver, vamos a hacer una lista. Ok, importante no criticar, creo, habría que decirle a los papás, porque entonces cierra ese canal de comunicación, ¿no? Esto que estás tú promoviendo creo que es una escucha activa, en la cual es, ok, cuéntamelo, ¿dónde lo escuchaste? ¿Quién lo dijo? ¿Qué te parece si lo revisamos juntos? ¿No? Creo que sería importante no cerrar ese canal de comunicación, ¿no? Así es, porque si empezamos a decirles: "Ay, no, ¿cómo crees? O sea, ¿sabes lo que cuesta la quinoa? No, esas son tonterías". O sea, cuando les empezamos a hablar así a nuestros hijos, como bien dice Sergio, Ya, bye. O es sea, se cierto. cerró el canal y ya no hay forma. Y es más, es grave, porque lo va a hacer, lo va a investigar y no te lo va a decir. Ujú. Entonces, te das cuenta, ya tu hija cayó en un trastorno y ni cuenta te diste. ¿Por qué? Pues porque cerramos este canal de comunicación con ellos. Y yo creo que el pensamiento crítico y hacerles entender a nuestros hijos que hay una gran diversidad de nuestros cuerpos, hay una gran diversidad corporal. Cada persona somos diferentes. No todos somos iguales.
afortunadamente. Yo creo, Sergio, que es la clave para la prevención de cualquier trastorno de la conducta alimentaria. Ujú, así es. Y que nuestro valor no está ahí, no es nuestro único valor, ¿no? Estamos hechos de muchas más cosas, de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que hacemos por otros y por nosotros mismos, ¿no? Me gustaría muchísimo, porque creo que ya analizamos a detalle los problemas, la sintomatología, los riesgos, las consecuencias, pero también hablarle a la gente de la solución. Creo que lo más importante es que quienes nos ven están buscando una solución. ¿Cuál es la solución? ¿Existe luz al final del camino? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero es un trabajo de equipo. O sea, es un trabajo multifactorial. O sea, uno, tratar de estar cerca de nuestros hijos y más en los adolescentes, que a esa etapa es cuando más nos rechazan, ¿verdad? La base de la recuperación en este tipo de trastornos es el tratamiento psicológico y psiquiátrico si el psicólogo considera que es necesario también, después de la evaluación y los análisis que hagan, el prescribir o referir también con psiquiatría, ¿no? Pero este tratamiento es un tratamiento a largo plazo. O sea, muchas veces nosotros también con la terapia nos damos de alta solos, ¿no? Y esto no es, o sea, uno no se puede dar de alta porque es una enfermedad. Entonces, quien te da de alta es el psicólogo y tu psiquiatra. Sí, sí hay solución, sí hay salida, sí hay recuperación, pero hay que ser constantes con el tratamiento psicológico y psiquiátrico. Ya después, cuando el psicólogo indica que ya está en un momento para acudir con el nutriólogo, entonces ya acude con el nutriólogo. No va primero con el nutriólogo y después con el psicólogo. Qué importante esto que estás diciendo. O sea, no es primero con el nutriólogo, es primero atender este tema psicológico y después irlo acompañando, por supuesto, en este esfuerzo multidisciplinario con un psiquiatra si es necesario, como decías, y por supuesto con un nutriólogo, acompañarlo. ¿Cuánto? Porque la gente se puede desesperar y decir, bueno, por supuesto, lo primero es aceptar que existe el problema, detectarlo y aceptarlo, y aceptar también la ayuda, porque muchas veces pasa que quizá él o la adolescente no quiera la ayuda, porque no lo quiera reconocer. Eso puede pasar, me imagino. Y, No, y, y claro. y después viene ya esta parte de la recuperación. En tu experiencia, ¿cuánto puede tardar una recuperación? Por supuesto, hay riesgos de recaídas, lo sé, pero una recuperación, ¿de cuánto tiempo estamos hablando para quien está en este problema metido en este momento? Más o menos un año, Sergio. Alrededor de un año, más o menos un año es como el mínimo tiempo para que uno pueda ver verdaderamente ya una evolución y un mejor balance, tanto en la salud física como mental de los pacientes. Así que paciencia. Paciencia. Paciencia, constancia. Desgraciadamente también muchas veces este tipo de tratamientos pues no son baratos. Hay asociaciones que apoyan, que pueden buscarlos en Internet, asociaciones que apoyan a niñas, adolescentes con trastornos para poder empezar el tratamiento y empezar el camino para la recuperación con nuestros hijos. ¿Qué es lo que has visto tú? Para cerrar, yo diría que, por supuesto, con la idea de este podcast es que es un podcast no para escuchar, es un podcast para hacer. Y yo creo que hay mucho que hacer al respecto y que la gente se quede con esta idea de que hay manera de salir de esto. ¿Qué es lo que tú has visto en los casos de éxito? Yo creo que una de las cosas que he visto que han ayudado mucho es que se les enseña a entender a su cuerpo. Se les enseña a entender a su cuerpo y aceptar a su cuerpo, y se dan cuenta también a la larga que la comida no es su enemiga, que la comida es un aliado, que es necesario y que también tiene relación con la salud y también con el placer, también con el gusto de, ¿no? De comer y que ya empiezan a comer, por ejemplo, comen sin culpa. Y eso es una cosa maravillosa. Cuando empiezan a comer
sin culpa y disfrutan lo que comen, es el mejor regalo que nos pueden dar a nosotros como nutriólogos. Claro. ¿En qué porcentaje crees tú que tiene solución las cosas? Para que la gente se lleve este mensaje positivo. No, yo creo que si se quiere, se puede. O sea, queriendo, se puede tener una recuperación. No te diría tal vez un 100% porque te digo, siempre hay como un riesgo, pero un 90% definitivamente sí. Claro que hay solución y claro que hay salida, y salida sana y salida para recuperar y vivir y aceptar y reconocer, ¿no? Yo creo que en un 90%, Sergio. ¿Qué le dirías a la persona que nos ve y que está desesperada, que tiene un hijo y sobre todo una hija en esta situación? ¿Qué le dirías para darle un mensaje de esperanza? Yo le diría que se abrace también, que también se abrace, que no sienta culpa, que trate mejor de buscar soluciones, que abrace a su hija, que la bese, que le demuestre todo el amor y el cariño que le tiene, que no la juzgue, que no se juzgue y que no la juzgue, ¿no? Creo que la culpa y el juzgar son cosas que no te dejan tomar soluciones y avanzar en este tratamiento y en la evolución y en la vida. Entonces, yo les diría a tomar acciones porque la vida de tu hija está en riesgo y puede ser salvada y puede ser un periodo difícil, pero superado en la vida de tu hija y en tu vida. Así es, yo también lo creo, estoy completamente seguro de ello. ¿Cuál sería para ti el mensaje más importante que quisieras dejarle a la gente con respecto a todo este tema que hemos platicado? Que el sexto sentido que tenemos como padres y como madres es bien importante. Si hay algo que no te está gustando en cuanto a la conducta de tu hijo, si hay algo que te mueve, compártelo con tu pareja y tomen acciones. El sexto sentido, por algo es sexto sentido, ¿no? No Claro, es algo lógico, sí, no es algo que te viene y que te mueve y que es una forma de proteger a tus hijas. Entonces, si algo te está brincando, si algo te está moviendo, por favor, inmediatamente tomar cartas en el asunto, buscar ayuda profesional, seria y ética, inmediatamente. de acuerdo. Leti Huerta, muchísimas gracias por estar aquí con Sergio y con la gente que nos escucha y que nos ve. No tengo manera de agradecerlo. Gracias de todo corazón por todo esto que nos compartes y que nos ayuda a salvar vidas y hacer de la vida de alguien que no se encuentra muy bien un camino de esperanza. Ay, no, Sergio, al contrario, gracias a ti. Para mí es un placer siempre conversar contigo. Tú fuiste una de las personas que en verdad que aprendí y me has enseñado tanto, tanto, tanto. Aprendí muchísimo de ti. Fuiste una de las primeras personas que me entrevistó en todo este camino y la verdad es que tuve al mejor maestro. Es un placer estar con Sergio, es un placer estar aquí y gracias, gracias por darme la oportunidad y gracias por abrir este camino a la conciencia, a la salud, al bienestar. Creo que lo estás haciendo muy bien, te va a ir súper bien, te está yendo súper bien y te va a ir mejor. Muchas gracias, Sergio. Se me ponen mis ojitos llorosos de escucharte, de tanto halago inmerecido, pero gracias, porque al final es eso. A toda la gente le digo lo mismo aquí y es ayúdame a ayudar y Leti siempre has estado ahí. Te quiero, te extraño, te abrazo y a ustedes que nos ven, despidiendo a Leti, con todo nuestro agradecimiento, le mando un beso, te quiero, te agradezco y pues bueno, sobre todo para quienes nos ven, cuando tú reenvías esto, eres tú quien está ayudando a alguien. Cuando reenvías esto, eres tú quien le está dando esperanzas a alguien más. Así que de verdad, cambia una vida. Comparte con Sergio, ayúdame a ayudar. Regálale esto a alguien a quien tú creas que está necesitándolo. Y esa persona se va a dar cuenta de lo mucho que representa para ti. Así que gracias de todo corazón porque me ayudas a seguir haciendo este sueño y ayudar a otros. Así que
Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima, aquí con Sergio. Por cierto, algo que no se me debe olvidar decirte, este podcast está hecho, por supuesto, para efectos educacionales y de entretenimiento. El podcast con Sergio no pretende en ningún momento sustituir la ayuda de profesionales como médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas o cualquier otro especialista calificado que pudieras de requerir. Si es así, búscalos. ¿Quedó claro? Venga, nos vemos en el siguiente episodio.